Hola, hola, ¿cómo están? Este video de hoy día es muy importante por dos cosas. Primero, porque te mostraré cómo hacer un mueble ideal para home office o velador. Y segundo, porque aplicaremos muchos conceptos de carpintería que te ayudarán a hacer este y muchos otros muebles. Así que si no te atreves a hacer tus propios proyectos porque crees que no sabes nada de carpintería, acá lo solucionamos. Te recomiendo siempre hacer un buen dibujo o un croquis de tu proyecto. Es súper útil para poder definir medidas y hacer algún ajuste si hay que hacerlo, porque es mejor hacerlo ahora que con el mueble ya avanzado. En este caso va a consistir de una estructura central que va a tener un cajón y una puerta abajo. Con esto ya listo, podemos saber qué materiales y qué herramientas vamos a ocupar. En esta etapa, y la verdad es que siempre te recomiendo descargar la app de Sodimac. Vas a encontrar los mejores productos para tus proyectos, revisar valores y si necesitas ayuda, contactar a uno de nuestros asesores en línea que estarán listos para ayudarte siempre. Es como tener a Sodimac en la palma de la mano. La mejor app, fácil y rápida. Para la madera, escogí terciado mueblería de 18 y de 12 milímetros. Tiene un súper buen acabado, es muy fácil de trabajar. Ideal para los primeros proyectos. Antes de hacer los cortes, fija la madera con prensas. Esto lo hacemos para tener mejores resultados, pero también por seguridad. Nos ponemos guantes, lentes y mascarillas. ¿Y qué cortes vamos a necesitar? Para la base, superficie laterales, 4 trozos de 40 por 50 centímetros. La parte trasera será un trozo de 50 por 43,7 centímetros. Para la división central usaremos un trozo de 50 por 46,4. Para la puerta, un trozo de 44,4 por 28,2. Y para el cajón usaremos un terciado mueblería más delgado de 12 milímetros y usaremos 2 trozos de 47,1 por 12 y 2 trozos de 30,3 por 12. Ya con todo cortado, vamos con el proceso de lijado. Para eso primero una lija 120 y después una 220 para suavizar, rematar los cantos y eliminar todas las astillas. En este caso vamos a usar una lijadora eléctrica, pero también podrían hacer algunos detalles con lijado a mano. Ambas son buenísimas opciones, pero sin duda que esta herramienta es una excelente inversión para este tipo de trabajo. Terminando todo el lijado, limpiamos cada pieza con un paño para sacarle todo el polvo. Con todo cortado y lijado vamos a comenzar con el ensamble. Para eso vamos a usar cola fría, prensas esquina, tornillos para madera, taladro inalámbrico. Y en este caso, avellanadora. ¿Para qué? Para mejorar la terminación. ¿En qué consiste? El avellanado es hacer una perforación en la madera del mismo diámetro de la cabeza del tornillo para que éste baje y quede a ras con la madera. Y eso le da una terminación impecable. Entonces, ponemos cola fría para madera, que nos ayude a tener mayor firmeza, fijamos con prensas y avellanamos. Las perforaciones las haremos a 2 centímetros desde los extremos y luego una al centro. Como ven, ya tenemos lista la estructura principal, solamente nos falta poner la división intermedia. Esto lo vamos a poner a 33 centímetros desde la base hacia arriba. Así como está este mueble, perfectamente lo podríamos ocupar en un taller o en una bodega, pero en carpintería las buenas ediciones marcan la diferencia. Por eso me gusta trabajar con productos de Ducase, una fábrica con 59 años de trayectoria en la industria del mueble y la construcción. Para armar el cajón vamos a ocupar estos trozos de terciado mueblería de 12 milímetros de espesor. Las dimensiones que tienen nos permiten dejar el espacio exacto para que después podamos poner
las correderas sin ningún problema. Con los cortes ya listos, tenemos que hacerle una ranura al cajón para poder después insertar sin ningún problema el fondo del cajón. Esa ranura la vamos a hacer con esta tremenda herramienta, la fresadora Bauker, que nos permite perfilar, dar forma o esculpir la madera. Elige la fresa adecuada para el trabajo que vas a realizar. En este caso vamos a usar una recta de 6 milímetros de diámetro. Para comenzar, ajustamos el tamaño del corte, que será de 6 milímetros, con una profundidad de corte de 6 milímetros. Realiza el fresado en las 4 caras del cajón, realizando un movimiento constante a lo largo de la línea, siempre ayudándonos de la guía. Ya tenemos listo nuestro fresado. Ahora vamos a unir los dos costados del cajón con el frente interior. Una vez que lo tengamos unido, vamos a poder introducir sin ningún problema el trozo de MDF de 3 milímetros, que será nuestra base o fondo de cajón. Terminamos realizando todas las uniones con tornillos para madera. Ya con el cajón y la estructura listas, nos queda fijar los rieles. En este caso, los rieles Ducase se separan en dos. Una parte del riel va en el costado del cajón y la otra parte va en la parte interior de la estructura. Los dos tienen que ir perfectamente alineados en ambos lados para que el cajón entre sin ningún problema. Ahora medimos y marcamos la posición de las correderas en el interior de la estructura y en el cajón. Las correderas deben estar a la misma altura y perfectamente alineadas para que funcionen bien y no tengamos problema con el deslizamiento. Atornilla la parte fija de la corredera en el interior de la estructura y luego, para el móvil, a los laterales del cajón. Inserta el cajón en la estructura, asegurándote de que se deslice correctamente. El cajón entra impecable, funciona sin ningún problema. Vamos a poner el frente del cajón y la puerta. Para la instalación de la puerta vamos a ocupar una bisagra curva, cierre suave de Ducase. Buenísima bisagra. ¿Qué significa eso? Que la puerta va a quedar dentro de los verticales del mueble. Para fijarla vamos a necesitar un accesorio especial para este tipo de instalaciones. Una broca para bisagra o broca Fonster. Por ser una bisagra de 35 milímetros, la perforación la realizamos a 22 milímetros del borde y entre 8 y 10 centímetros de los extremos. Debes ir poco a poco para no pasar al otro lado de la madera. Cuando ya esté lista, confirma que la bisagra esté en línea recta y fíjala con los tornillos que vienen incluidos. Para terminar con la instalación de la puerta, hay que posicionarla en el mueble y atornillar. Ajusta la altura y profundidad para conseguir un cierre perfecto. Una vez que tenemos instalada la puerta, abrimos y cerramos varias veces. Estas bisagras Ducase vienen con varios sistemas de regulación que sirven muchísimo para dejar la puerta perfecta. El barniz siempre es una excelente opción para mejorar la terminación del mueble y también para protegerlo del uso diario. Le daremos 2 manos respetando los tiempos de espera que indica el fabricante. Obviamente que el cajón y la puerta siempre necesitan un buen tirador. En este caso, escogí este. Tomamos las medidas, marcamos y perforamos con broca de madera. Los tiradores son un detalle muy pequeño, pero que pueden cambiar completamente la apariencia de un mueble. Con eso, nuestro proyecto está completo. Y ahí lo tienes, un excelente mueble que te puede servir para tu espacio de trabajo, tu estudio o incluso como un velador. El día estuvo buenísimo, aprendimos a lijar, cortar, barnizar, instalar rieles telescópicos hasta bisagras. Siguiendo estos consejos podrás construir todo lo que tengas en mente. ¿Solucionamos? Por supuesto que solucionamos. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube y activa la campanita para que te lleguen videos como este todas las semanas. Y recuerda siempre que todo lo que necesitas para tu hogar lo encuentras en la app, en las tiendas Soymac y en soymac.com. Nos vemos, chao chao.